Cordial saludo para todos. Mi nombre es Aida Esther León Díaz. Soy estudiante del CEAD José Acevedo y Gómez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la carrera de Administración de Empresas. Esta intervención la voy a hacer para la materia de antropología. Vamos a hablar sobre cultura como un concepto antropológico. Inicialmente, pues hablaremos de lo que es antropología. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano y también la podemos encontrar como una ciencia social y una ciencia natural. Cuando hablamos de la ciencia social es la que estudia al hombre en sus manifestaciones de acuerdo a las sociedades y a las culturas. Y cuando hablamos de la ciencia natural es la que se encarga del estudio del ser humano en sus rasgos físicos. Pues en general si unimos las dos es el conjunto, es el estudio del conjunto de sus costumbres, sus manifestaciones sociales y culturales y en toda su parte íntegra de una comunidad o de un grupo. Cuando definimos qué es cultura, es el conjunto de aspectos de una vida social. Principalmente estudia las creencias, los valores, los comportamientos y la lengua de una comunidad o de un grupo de personas. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Si bien es cierto, esto se crea por el resultado de una necesidad del seno de una sociedad. De igual manera es un concepto muy amplio y se divide en dos grupos, lo que son los mentalistas y lo que son los materialistas. Encontramos entre los materialistas, dicen que como Taylor, como Joebel y como Manolevic, que dicen que la ciencia, que la cultura estudia el conocimiento, la ciencia, el arte y la moral y los derechos y costumbres de un grupo. También encontramos que son pautas de conducta y que no son por herencia, sino por medios de comunicación y por el lenguaje. Y Molinovic dice que es el medio de satisfacer sus necesidades básicas y también es el estudio de sus características biológicas y pedagógicas. Y si hablamos de los mentalistas, se observa también por pautas de conducta y se presenta de una manera de comprender los hechos ordenados, dándoles un sentido de acuerdo a su medio o su entorno. Porque la cultura es un concepto central de la antropología, si bien es cierto y es el buscar unas respuestas del comportamiento en general del hombre. Esto agrupa una necesidad de crear un término o de algunos conceptos de sus características, de sus acciones que faciliten el conocimiento de la conducta humana. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La cultura se ha transformado, por medio de la evolución del hombre y de acuerdo a la historia. De una u otra manera, esta se transmite de generación en generación y mediante una serie de elementos y de pautas y factores que también se habla de la transformación de acuerdo a las necesidades del hombre. ¿Cuál es si hablamos de los enfoques, que es la parte de la transformación, podríamos hablar de los históricos. De un enfoque histórico hablaríamos de que se enfoca en el desarrollo de interacciones con otras personas. Si hablamos del evolucionismo humano, este nos permite entender las sociedades. Si hablamos del difusionismo, es el estudio de la diversidad y el origen y desarrollo de la cultura. Se enfoca a partir del trabajo de campo, de sus funciones y estudia la cultura como un todo.
Y del enfoque estructuralista se enfoca, pues valga la redundancia, en los individuos, en la sociedad, en la forma de vida y en las necesidades básicas y etapas de su crecimiento. Otra pregunta es cuál es la diferencia entre cultura y sociedad. Son dos términos totalmente diferentes. La sociedad es un grupo de personas que se relacionan entre sí y tienen un objeto en común. Y cuando hablamos de cultura es el estudio del modo de vida de un pueblo, de una sociedad o de un grupo de individuos y que estos siguen un mismo modo de vida. ¿Cuál es la definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Cuando hablamos de enculturación es el proceso por el cual una persona actúa de acuerdo a sus costumbres, es un aprendizaje consciente como inocente, es una perfecta adaptación del individuo a la vida social. Cuando hablamos de relativismo cultural, es la identificación de las culturas, son pautas positivas o negativas, y es una posición amplia de acuerdo a los parámetros de cada cultura. El etnocentrismo es un poder como de superioridad, es el modo de vida propio y preferiblemente al de los demás. Es una valoración general de la cultura. Muchísimas gracias y buena noche.